La higuera Israel florece en 1948 o en 1967. Mis amados, es sabido que en la Biblia cuando se refiere a la higuera se está refiriendo al pueblo de Israel. Y para demostrar ello citaremos dos pasajes. El primero, Oseas capítulo 9 versículo 10, que dice: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Otro pasaje bíblico que hace referencia a Israel como la higuera o higo se encuentra en Jeremías capítulo 24 versículos 3 al 7. Los judíos estuvieron en su tierra hasta el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito destruye Jerusalén y la inunda completamente, destruyendo el segundo templo judío, tal y como lo había profetizado Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2, quedando en la actualidad el muro de los lamentos. Luego se produce la diáspora o dispersión del pueblo judío por todo el mundo, y desde entonces el pueblo hebreo habitó disperso en varios países del mundo, y hay casi la unánime opinión que la higuera, que es Israel, floreció el 14 de mayo de 1948, cuando se crea el Estado moderno de Israel por mandato de las Naciones Unidas. Sin embargo, su territorio no comprendía la ciudad vieja de Jerusalén, algo tan representativo para judíos y cristianos. Nosotros, en nuestro video, Jesucristo, Segunda Venida y Señales, cuarta parte, publicado el 3 de agosto del 2015, establecimos un marco referencial que de ninguna manera significa fijar una fecha exacta, lo cual sería antibíblico hacerlo, respecto de la Segunda Venida de Jesucristo, donde todo ojo le verá. Y como ustedes podrán leer, en dicha oportunidad fijamos un comentario que dice: este trabajo de la cuarta parte de las señales de la segunda venida de Cristo fue publicado originalmente en versión PowerPoint en la página MISPPS el 12 de abril de 2014 y cuyo enlace es el que usted está viendo debajo, ¿no? Para determinar el marco referencial para la segunda venida de Cristo de manera visible, tuvimos que basarnos en la parábola de la higuera que Jesucristo habló en Mateo capítulo 24 versículos 32 al 36. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 versículos 32 al 36, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En dicho estudio habíamos tomado como referencia histórica que la higuera, que es Israel, floreció o brotó el 14 de mayo de 1948, cuando por mandato de la ONU se creó el Estado moderno de Israel. Y la frase de Jesucristo que dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, se refiere al nacimiento del Estado moderno de Israel, que empezó a reunir a los judíos de todo el mundo en su tierra. Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos 3 al 13 describe las señales de su segunda venida, tales como aparición de falsos cristos, guerras y rumores de guerras, se levantaría nación contra nación y habrían pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, falsos profetas, multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor, y que todo esto sería principio de dolores. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 33 que cuando veamos todas estas señales de su segunda venida que habla Mateo capítulo 24 versículos 3 al 13 que hemos citado líneas arriba, estaría cerca a las puertas su segunda venida. Luego, en Mateo capítulo 24 versículo 34, Jesucristo da a entender que la generación que nació cuando la higuera, que es Israel, floreció o brotó en ese año, la fecha histórica de 1948, dicha generación sería testigo presencial de su segunda venida. Y dado que el Salmo 90, versículo 10 señala cuántos años dura una generación, la cual es entre 70 y 80 años, entonces establecimos una fecha referencial para la segunda venida de Cristo, que de ninguna manera es fijar una fecha exacta, pues fijarla sería antibíblico, ya que Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora, incluyendo los ángeles, del día de su retorno.
por lo que esta fecha que fijamos de manera referencial constituye una interpretación bíblica y no es ninguna profecía. Y en ese sentido, dijimos entre el minuto 12 con 28 segundos y el minuto 17 con 17 segundos que Jesucristo retornaría de manera visible a la tierra entre los años 2018 al 2028, que resulta de sumar al año 1948, fecha de la creación del Estado moderno de Israel, los 70 y 80 años que dura una generación respectivamente, según el Salmo 90:10. Amados, les hacemos saber que nosotros hemos publicado en YouTube el 22 de agosto del 2015 un video titulado El Anticristo, Radiografía Bíblica. Y como ustedes podrán leer, en dicha oportunidad fijamos un comentario que dice: este trabajo originalmente fue publicado en PowerPoint en la página Mis PPS, con el título de Radiografía Bíblica del Anticristo, con fecha 15 de noviembre de 2014. Y ahí está el enlace, ¿no? www.mispps.com. En dicho video fijamos un marco referencial que de ninguna manera significa determinar una fecha exacta para la segunda venida de Cristo y de la aparición del Anticristo en la escena mundial, confirmando el pacto con muchos, dando inicio a la semana 70 que hace referencia a Daniel capítulo 9, versículo 27. Y en ese sentido, volvimos a ratificar que entre el minuto 27 con 23 segundos y el minuto 34 con 14 segundos, que Jesucristo retornaría de manera visible entre los años 2018 al 2028, que resulta de sumar al año 1948, fecha de la creación del Estado moderno de Israel, los 70 y 80 años que dura una generación respectivamente, según el Salmo 90:10. Entre el minuto 34 con 16 segundos y el minuto 36 con 17 segundos de dicho video, llegamos a determinar el marco referencial para la aparición del Anticristo en la escena mundial, que de ninguna manera significa señalar una fecha exacta, sino es producto de una interpretación bíblica, por lo que tampoco es una profecía, y dado que el Anticristo, según Daniel capítulo 9, versículo 27, confirmará el pacto con muchos al inicio de la semana 70, que son 7 años. Es que llegamos a sostener que el anticristo estaría apareciendo en la escena mundial, confirmando el pacto con muchos el año 2021, porque si sumamos los 7 años que dura la semana 70, daría como resultado el año 2028, fecha en la cual se cumpliría los 80 años que dura una generación, según Salmos capítulo 90, versículo 10. Y también dijimos que el anticristo no podría aparecer el año 2022, porque si sumamos los 7 años que dura la semana 70 de Daniel, daría el año 2029, fecha en que tendría que regresar Jesucristo por segunda vez de manera visible. Y hemos determinado que como máximo Jesucristo podría venir por segunda vez de manera visible el año 2028, que resulta de sumar al año de 1948, cuando se crea el Estado moderno de Israel, los 80 años que dura una generación. Hay que hacer hincapié que Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que el anticristo a la mitad de la semana 70, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda en el tercer templo de Salomón reconstruido, y será allí que se dará inicio a la segunda parte de dicha semana, conocida como la Gran Tribulación, que dura 3 años y medio, y que coincide con el gobierno mundial del anticristo, al que se le otorga autoridad sobre toda tribu, nación y lengua por espacio de 42 meses, que equivale a 3 años y medio, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 al 7. Mis amados, antes de explicar el por qué vamos a establecer como nuevo punto referencial del florecimiento de la higuera, que es Israel, la guerra de los 6 días ocurrida entre el 5 y 10 de junio de 1967, les decimos que la anterior interpretación bíblica tomada como base del florecimiento de la higuera el 14 de mayo de 1948, donde dimos un marco referencial para la segunda venida de Cristo y de la posible aparición del anticristo en la escena mundial, también lo hemos dejado establecido en 2 videos más, a saber, el video ¿Reconoce usted los tiempos que estamos viviendo?, publicado el 12 de mayo del 2017 en YouTube, por lo que entre el minuto 7 con 51 segundos y el minuto 16 con 49 segundos fijamos las mismas fechas referenciales para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo. Y como ustedes podrán leer,
En dicha oportunidad fijamos su comentario que dice: este video fue originalmente publicado en versión PowerPoint en la página MISPPS el 26 de noviembre de 2016, con el siguiente enlace, el que se está viendo en la pantalla. El otro video lleva por título Ni Moisés ni Elías serán los dos testigos de Apocalipsis 11, publicado el 24 de abril de 2018, por lo que entre el minuto 23 con 37 segundos y el minuto 31 con 46 segundos fijamos las mismas fechas referenciales para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo. De otro lado, les contamos que un amigo nos hizo llegar un video del roé Dr. Javier Palacios Celorio titulado Se acerca la mitad de la semana 70, el tiempo está cerca, publicado el 23 de octubre del 2019, donde él también toma como punto de referencia el florecimiento de la higuera, que es Israel, el 14 de mayo de 1948, y también toma el Salmo 90:10 para establecer que una generación dura entre 70 y 80 años. Sin embargo, dice algo incorrecto y que no se ajusta a lo que estamos viviendo actualmente, pues entre el minuto 28 con 28 segundos y el minuto 28 con 54 segundos sostiene que entre el año 2021 y 2022 se estaría llegando a la mitad de la semana 70, es decir, que entre esos 2 años ya habríamos llegado a los primeros 3 años y medio que dura la primera parte de la semana 70 de Daniel. Por lo que para el señor Javier Palacios Celorio actualmente ya estamos en la semana 70, y esto lo dice en el minuto 31 con 40 segundos. Sin embargo, hay algo que no se da cuenta y omite este caballero, y es que la semana 70 de Daniel empieza cuando el anticristo confirme el pacto con muchos. Vale decir que el anticristo da validez o conformidad de un acuerdo de paz entre la autoridad política de Israel y sus enemigos, o sea, los muchos. Y Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice que a la mitad de la semana, o sea, cuando hayan transcurrido 3 años y medio, el anticristo hará cesar la ofrenda y el sacrificio continuo en el tercer templo de Salomón, que aún no se ha construido. Amados, actualmente estamos en los principios de dolores a que hizo referencia Jesucristo en Mateo capítulo 24, y no estamos en la semana 70, la misma que empieza cuando el anticristo confirme el pacto con muchos. Sin duda que lo dicho por el roé Javier Palacios Celorio no se ajusta a lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo cuando lo contrastamos a la luz de la palabra de Dios. De otro lado, este caballero sostiene en su video Se acerca la mitad de la semana 70, el tiempo está cerca, publicado el 23 de octubre de 2019, y entre el minuto 31 con 56 segundos y el minuto 32 con 28 segundos, que en los próximos meses, el cual no pasará de un año, ocurrirá un colapso económico como nunca antes, y que según los estudiosos se devaluará el dólar entre 30 y 40%, y como consecuencia de ello, viene la Tercera Guerra Mundial que será parada por el anticristo. Les contamos que hemos estado escudriñando Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 y hemos encontrado algo muy importante que nos motiva a determinar un nuevo punto de partida para fijar la fecha del florecimiento de la higuera que es Israel, a partir de la Guerra de los 6 días, que tuvo lugar entre el 5 y el 10 de junio de 1967, y lo abordaremos explicando brevemente Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. El versículo 24 dice textualmente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Las 70 semanas son semanas de años, es decir, que para el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad Jerusalén, el Señor Dios Todopoderoso determinó 490 años, que resulta de multiplicar 70 por 7, para poner fin a la rebeldía y el pecado, y que mediante la disciplina del castigo la iniquidad sea quitada de Israel, a fin de que sea purificada, y así la justicia pueda relucir cuando se unja al Santo de los Santos, Jesucristo, en su segunda venida. El versículo 25 nos dice que desde la salida de la orden,
para restaurar y edificar Jerusalén transcurren 7 semanas de años, o sea 49 años, el mismo que se cumplió cuando el rey medo-persa Artajerjes mandó reconstruir la ciudad de Jerusalén. Este versículo también nos dice que desde que Jerusalén fue restaurada y reconstruida hasta la aparición del Mesías Jesucristo, transcurrirían 62 semanas de años, es decir, 62 multiplicamos por 7 equivale a 434 años, que también se cumplió al pie de la letra. En el versículo 26 nos dice que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías Jesucristo, lo cual ocurrió cuando murió en la cruz del Calvario. Señala además este versículo que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón. Y esto tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito destruyó Jerusalén y el templo, y el pueblo de Israel fue esparcido entre las naciones. En Daniel capítulo 9, versículos 25-26, en total hay 69 semanas de años, que equivalen a 483 años, que resulta de multiplicar 69 por 7. Y es justo en la semana 69 cuando ya han transcurrido 483 años, cuando aparece el Mesías Jesucristo. Según Daniel capítulo 9, versículo 27, la semana 70 empieza cuando el anticristo confirme la paz con muchos, y eso aún no ha ocurrido, por lo que el tiempo desde la aparición del Mesías Jesucristo hasta la actualidad, que estamos en el año 2020, constituye un periodo entre paréntesis hasta que llegue la semana 70 para el pueblo de Israel. Y es ese tiempo de paréntesis de más de 2000 años que constituye el periodo de la gracia de Dios para todos los hombres, tal como dice Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 y Tito capítulo 3 versículo 4 al 7, donde la iglesia de Jesucristo nace cuando se derrama por primera vez el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Como hemos visto anteriormente, una vez producido el arrebatamiento, se manifiesta el anticristo dando lugar al inicio de la semana 70, y esto lo veremos en el siguiente gráfico. En este gráfico vemos que el círculo amarillo con el número 1 empieza el conteo para las 70 semanas, y es el año 20 del rey Artajerjes, que es el año 445 a.C., y cuando se llega al círculo amarillo 2, ya han transcurrido 7 semanas, o sea 49 años, que es el 397 a.C., cuando Jerusalén está restaurada. Y de la restauración de Jerusalén hasta el círculo amarillo 3, que es la aparición de Jesucristo, transcurrieron 62 semanas, o sea, 434 años. Entre los círculos amarillos 1 y 2 y 3 han transcurrido 69 semanas, equivalente a 483 años. Del círculo amarillo 3 hasta antes del círculo 6, que señala el arrebatamiento, constituyen los más de 2000 años transcurridos desde la aparición del Mesías. El círculo amarillo 4 corresponde cuando se derrama el Espíritu Santo y nace la iglesia de Jesucristo, la misma que permanecerá en la tierra hasta que suceda el arrebatamiento, que señala el círculo amarillo 6. El círculo amarillo 5 corresponde al año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. El círculo amarillo 6 corresponde al evento del arrebatamiento de la iglesia, y luego del mismo viene la semana 70, que son 7 años, donde el anticristo hace su aparición pública, confirmando la paz con muchos. Precisamente en nuestro video El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, dos eventos distintos, publicado el 8 de febrero de 2020, hablamos sobre el arrebatamiento al cielo de cristianos fieles y devotos. Y como ustedes podrán leer en la flecha, dicha oportunidad fijamos un comentario a modo de invocación que dice: mis amados, ante todo les pedimos encarecidamente que si alguno desea opinar sobre este video se sirva a decir en qué minuto y segundo aparece algo contrario a las Sagradas Escrituras. Pues muchos cristianos aducen que el arrebatamiento de creyentes al cielo no será antes de la semana 70 de Daniel capítulo 9 versículo 27, que es la tribulación de 7 años, conocida como el día de la ira del Señor. Algo que no dijimos en nuestro estudio sobre el arrebatamiento
es que Jesús vino en secreto luego de resucitar y se presentó ante sus seguidores, por lo que solo ellos lo vieron y no las gentes inconversas. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, él se presentó a María Magdalena, ¿cierto? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, María Magdalena le iba a tocar y Jesús le responde: no me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Luego, Jesús asciende a los cielos para tener un cuerpo glorificado y en secreto desciende para que lo vean sus discípulos. Y eso está en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Luego se presenta otra vez en secreto, delante de sus discípulos, estando presente Tomás, el incrédulo, ya que la anterior vez que Jesús se presentó a sus discípulos, Tomás no estaba. Y Juan capítulo 20, versículo 24 al 29 relata ese hecho, cuando Tomás toca el costado de Jesús traspasado y con su dedo toca la marca que había en la mano de Jesús. Luego Jesús se apareció otra vez en secreto a 7 de sus discípulos, y eso está en Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. Luego, en Juan capítulo 24, versículo 13 a 35, Jesús se aparece en secreto a 2 de sus discípulos, y al comienzo no reconocieron a Jesús, pero llegó un momento en que Jesús abrió sus ojos espirituales y lo reconocieron. Y eso está en Juan capítulo 24, versículos 30 al 32. Daniel 9, versículo 27 nos habla de la semana 70, que es la última semana para el pueblo de Israel, donde el Señor Dios Todopoderoso estará tratando con ellos para que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y en este versículo habla que el anticristo confirmará el pacto con muchos, es decir, dará validez a un acuerdo de paz firmado entre la autoridad política de Israel y los enemigos de ella. En ese sentido, el 28 de enero de 2020, el presidente de USA, Donald Trump, presentó un plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, que fue rechazado por estos últimos. Y para que se cumpla que el anticristo confirmará el pacto con muchos, tendría que ocurrir una guerra entre Israel y sus enemigos, que incluya también a Palestina. Y producto de ese enfrentamiento, el anticristo logra confirmar el pacto de paz con muchos. Y es ahí cuando se inicia la semana 70 de Daniel, que constituyen 7 años que da inicio al día de la ira del Señor, donde a la mitad de la semana, o sea, cuando hayan transcurrido 3 años y medio, el anticristo hará cesar la ofrenda y el sacrificio continuo que se estará ofreciendo en el tercer templo de Salomón reconstruido. Y será allí cuando empiece la segunda mitad de la semana 70, conocida como la Gran Tribulación, que durará 3 años y medio, que coincide con los 42 meses de reinado mundial que se le permitirá tener al anticristo, donde tendrá dominio sobre toda tribu, lengua y nación, según describe Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 al 7. El 14 de mayo de 1948, cuando por mandato de las Naciones Unidas se creó el Estado moderno de Israel, el territorio que le fue asignado no incluía Jerusalén, ya que esa zona había sido declarada zona internacional por 10 años e iba a ser administrada por la ONU. Sin embargo, Israel, al día siguiente de declararse como Estado, fue atacada por sus enemigos árabes y se desató la llamada Guerra de la Independencia entre el 14 de mayo de 1948 y el 20 de julio de 1949, por lo que Jerusalén Este, donde está la ciudad vieja, que es representativa para el judaísmo y el cristianismo, fue ocupada por Jordania, e Israel ocupó Jerusalén Oeste, que es la ciudad moderna y que obviamente no es representativa de su rico y glorioso pasado. En ese sentido, Jerusalén Este, donde está la ciudad vieja, es representativa tanto para el judaísmo y el cristianismo, porque ahí hay lugares santos descritos en la Biblia, donde llegó a existir el templo de Salomón, la vía dolorosa, camino al Gólgota, por donde recorrió Jesucristo para morir en la cruz, etc. Recapitulando, hemos leído que son 70 semanas, o sea, 490 años, que están determinados para Israel y la santa ciudad Jerusalén. Y Jerusalén, la ciudad vieja, es signo distintivo de Israel, no solo en el pasado y presente, sino también lo será en el futuro, pues ahí el Señor Jesucristo establecerá su gobierno de 1000 años, que describe Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que será un verdadero gobierno de paz y seguridad mundial. En ese sentido, la Guerra de los 6 días tuvo lugar entre el 5 y 10 de junio de 1967, y según la enciclopedia Wikipedia, en ella participó Israel contra Egipto, Siria, Jordania e Irak, donde Dios le dio una victoria milagrosa y sorpresiva a Israel
sobre sus enemigos, y donde conquistó la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, los altos del Golán y Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja, donde están los lugares representativos y santos para el judaísmo y el cristianismo. Hecha esta explicación, podríamos afirmar que la higuera, que es Israel, junto con la llamada ciudad Jerusalén Este, que la representa, floreció o retoñó en junio de 1967, y por lo tanto, ese sería el alternativo punto de referencia para determinar a manera de un marco referencial que de ninguna manera significa dar una fecha exacta el tiempo en el cual Jesucristo vendría de manera visible por segunda vez a la tierra, estaría entre los años 2037 y 2047, el cual se obtiene sumando al año de 1967 los 70 y 80 años que según el Salmo 90:10 dura una generación. También podríamos determinar el marco referencial, que de ninguna manera significa fijar una fecha exacta para la aparición del anticristo en la escena mundial, cuando confirme el pacto con muchos, tal como describe Daniel capítulo 9, versículo 27, y dé inicio a la semana 70, que son 7 años, con el cual empieza el día de la ira del Señor. En ese sentido, si tomamos que Jesucristo vendría el año 2037, que se cumplen los 70 años de florecimiento de la higuera Israel con la amada ciudad Jerusalén, o sea, con la ciudad vieja, el anticristo estaría apareciendo, confirmando el pacto con muchos, el año 2030. De otro lado, la ONU, como una manera planificada de llegar al nuevo orden mundial, adoptó el 25 de septiembre del 2015 una agenda planificada para el año 2030, que tiene como meta el desarrollo sostenible, que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La agenda de la ONU ha planteado 17 objetivos a cumplir en el año 2030, tales como erradicar la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dado que hemos fijado la guerra de los 6 días, que ocurrió en junio de 1967 como punto referencial para establecer el florecimiento de la higuera que es Israel, dijimos que entre los años 2037 y 2047 se cumplirían los 70 y 80 años respectivamente, que dura una generación, según el Salmo 90:10, y sería esa generación la que vería de manera visible la segunda venida de Cristo a la tierra. Por lo tanto, el anticristo podría aparecer en la escena mundial desde el año 2030 hasta el año 2040, y no podría aparecer en el año 2041, por la sencilla razón de que si sumamos 7 años que dura la semana 70 de Daniel 9:27, daría como resultado el año 2048, y en ese año se cumpliría 81 años del florecimiento de la higuera, lo cual excede en un año al tiempo de vida que según el Salmo 90:10 tiene una generación que oscila entre 70 y 80 años. Mis amados, repetimos, este estudio es una interpretación bíblica basándonos en la palabra de Dios y en la historia, y que no constituye una profecía, ni mucho menos fijar una fecha exacta para la segunda venida de Cristo y de la aparición del anticristo en escena mundial, inaugurando la semana 70 de Daniel, ya que sería antibíblico hacerlo, pues solo es un marco referencial que se ha tomado dependiendo de qué fecha se toma el florecimiento de la higuera, que es Israel, sea en el año 1948, con la creación del Estado moderno de Israel, o 1967, con la Guerra de los 6 días, con la cual se conquista Jerusalén Este, que es representativa de Israel y va en concordancia con lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24, cuando el Señor le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y esa santa ciudad es la bendita Jerusalén, la ciudad vieja, representativa para judíos y cristianos. En ese sentido, nosotros hemos publicado 2 videos donde a la luz de la palabra de Dios consideramos que no es factible, bíblicamente hablando, determinar fechas exactas para eventos apocalípticos,
Y los videos son: ¿existen fechas exactas para eventos apocalípticos? Publicado el 26 de agosto del 2015, tal como usted está viendo en la imagen. Y el otro video titulado ¿Es antibíblico señalar fechas exactas para eventos apocalípticos? Publicado el 28 de septiembre del 2017, y usted lo está viendo en la imagen. Sea como fuere, a los cristianos nacidos de nuevo nos queda consagrar nuestras vidas en santidad, alejarnos del pecado y procurar ser llenos del Espíritu Santo como las vírgenes prudentes, y así estar aprobados delante de Dios, reconociendo los tiempos y comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. El bendito nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, y la gloria sea para él. Dios les bendiga muy grandemente, mis amados, y espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes.